Bueno, ahora cambiando radicalmente de tema, hemos invitado a un especialista en derecho electoral, un especialista en la materia que nos va a ayudar a entender, a descifrar un poco la boleta que usted ya ha visto. Es la boleta, ahí se alcanza a apreciar esta boleta de color morado, y a ver si me ayudan ahí con la luz para que se consigne correctamente los colores. Esta boleta morada es la que consigna a los cargos que se van a elegir el próximo 1 de junio. ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? ¿Qué es eso del Tribunal de Disciplina Judicial? ¿Qué es eso de magistrados de circuito? ¿Qué hacen? ¿De qué chambean? ¿Para qué quieren llegar al cargo? Bueno, para hablar de eso y más, hemos invitado, insisto, a un especialista en la materia, un especialista en derecho electoral. Es el maestro Isaías Trejo, que le agradezco muchísimo que nos acompañe el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, Máximo, muchas gracias por invitarme a charlar sobre este tema tan importante para la ciudadanía y que nos escuche tu audiencia. Muy bien, Isaías, pues nuevamente bienvenido. Preguntarte de entrada y que me confirmen que nos vemos, nos escuchamos correctamente, porque yo me escucho con eco. Si yo me escucho, el público seguramente lo estará escuchando. Isaías, ¿cuántos cargos se eligen el próximo 1 de junio? Este próximo 1 de junio se elegirán 881 cargos del Poder Judicial de la Federación. ¿Sí? 9 personas ministras, 2 integrantes de la Sala Superior, que son los que están vacantes, 5 integrantes del Tribunal de Disciplina, 15 magistraturas de las salas regionales y, el dato aquí lo tengo, 386 jueces de distrito y 464 magistraturas de circuito. Pero a ver, nos queda claro que los cargos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, creo que ese es el que nos queda más claro a la mayoría de los mexicanos. Son los que determinan en última instancia la constitucionalidad, es decir, la legalidad de la aplicación de una norma o de alguna reforma. Digamos, estamos más familiarizados con eso. Pero se creó una nueva figura, el Tribunal de Disciplina Fiscal, de Disciplina Judicial, perdón. Así es. Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Qué es eso? El Tribunal de Disciplina es el que se encargará de regular todo el tema vinculado con responsabilidad administrativa de todos los jueces, de todos los magistrados. Es un órgano de control dentro del Poder Judicial de la Federación y que por primera vez va a ser electo por la ciudadanía. Pero ¿cómo que un órgano de control? O sea, como un órgano interno de control, como un órgano sancionador. Los jueces y los magistrados se tendrán que regir por la ley y aquellos que cometan alguna irregularidad se someterán a ese Tribunal de Disciplina. Pero tanto los jueces, las personas juzgadoras, como las personas legisladoras tienen fuero, ¿no? ¿O no? No, en el caso de los magistrados y de los jueces sí tienen, digamos, protección, pero pueden ser sancionados evidentemente por irregularidades que cometan en el ejercicio de su desempeño. No necesitan todos los magistrados y los jueces someterse a un procedimiento de desafuero. Y este no es un tema penal, sino solamente de responsabilidad administrativa. De eso se encargará ese Tribunal de Disciplina, de que cumplan adecuadamente sus funciones los magistrados y los jueces. Pero es el Tribunal de Disciplina Fiscal, es el Tribunal de Disciplina Judicial, es el Tribunal de Disciplina Judicial el responsable de aplicar responsabilidades administrativas. ¿Qué es una responsabilidad administrativa? Es el que se encargará de aplicar las sanciones a magistrados y jueces. ¿Sí? Los magistrados y jueces deben cumplir la ley. Para el caso de que no la cumplan, ese Tribunal de Disciplina es el que se encargará de poner orden para que todas las magistraturas y los jueces actúen conforme a derecho. Es lo que actualmente hacía de alguna manera el Consejo de la Judicatura. Sí, pero pongo un ejemplo. Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral actualmente solamente responden ante el propio Tribunal Electoral. Y este Tribunal de Disciplina ahora verá todos el tipo de responsabilidades en las que incurran los magistrados y los jueces. ¿Actualmente no existe algo así? Sí, es el Consejo de la Judicatura el que ve una parte
Pero para el caso de la Suprema Corte y de la Sala Superior del Tribunal Electoral, como son órganos máximos, entre ellos es entre quienes de alguna manera se juzgaban entre pares. Pero no hemos sabido nada sobre personas juzgadoras que hayan sido sentenciadas. ¿O tú sabes de algún caso, de algún juez que haya terminado en el tambo, que haya quedado inhabilitado, que se haya sancionado por alguna irregularidad? Hay casos de magistrados y de jueces que ante el Consejo de la Judicatura sí han sido responsables. Ahorita no recuerdo los nombres, pero sí. Pero algún ministro o integrante de la Sala Superior o inclusive de salas regionales, no hay casos. ¿Y por qué dirías que no nos enteramos, la mayoría de los mexicanos, cuando se juzga, se castiga la corrupción, la omisión o, digamos, la mala fe de algún juzgador? Es que eso tiene que ver con la transparencia, tiene que ver con un adecuado sistema de control de responsabilidades. Entonces eso es algo que nos va a permitir esta reforma, establecer un sistema de control para que todas las magistradas y todas las juezas estemos, digamos, atentos a la normativa que les rige y que este tribunal pueda tomar cartas en el asunto. En mi opinión, es un tema de transparencia y de robustecer el sistema disciplinario. Ya, ahora, ¿qué hacen las personas magistradas y magistrados de circuito? Son quienes se encargan de impartir justicia en el orden federal. ¿Sí? Todos, tanto los jueces como los magistrados, que ya mencionamos ahorita un número que se elegirá la mitad este año y la otra mitad en 2027, son los que se encargan de resolver asuntos de carácter civil, penal, administrativo, inclusive laboral. Todas esas materias son las que ven los jueces y los magistrados en primera instancia o también conocen de los juicios de amparo y que finalmente es la Suprema Corte, como ya lo habías mencionado, ¿sí?, que de repente son los casos que más escuchamos, los que es la instancia que resuelve ya en definitiva, pero las magistraturas y los jueces son los que conocen los asuntos que planteamos ante ellos por alguna irregularidad en estas materias que te he comentado, Máximo. Estamos hablando con el especialista en derecho electoral, estamos hablando, insisto, con el especialista en derecho electoral, el maestro Isaías Trejo, quien, bueno, ha acudido el día de hoy a Subjetivo en Vivo, bueno, para explicarle a la audiencia que nos ve y que nos escucha, por supuesto, de qué van estas boletas, de qué van los cargos que vamos a elegir, porque creo que nos parece obvio a todas y todos que los jueces, los jueces de distrito son pues los jueces a los que acudes cuando tienes un asunto de carácter federal. Así es. De ahí, digamos, en el escalafón federal es el juez, luego un magistrado de circuito, y para aquellos casos que tienen que ver con cuestiones de constitucionalidad, ya la Corte hace revisiones de las decisiones de los magistrados de circuito. Por ejemplo, ¿por qué el caso de Salinas Pliego, que es un asunto de impuestos, por qué no lo ve un magistrado de circuito especializado en temas fiscales? ¿Por qué llega hasta la Suprema Corte? Sí lo ven, pero ya llega, digamos, en asuntos que tienen que ver en revisión a la Corte, precisamente por algún planteamiento de constitucionalidad que esté inmerso. ¿Pero qué puede ser? Digo, te pregunto como experto en la materia, en derecho. Digo, sé que eres experto en derecho electoral, pero como abogado seguramente estarás o tendrás conocimiento de lo que ocurre en torno al caso de Salinas Pliego. ¿Cómo es que se revisa la constitucionalidad del pago de impuestos? O sea, todos tenemos que pagar impuestos. Sí, claro, todos debemos pagar impuestos, pero en un ánimo también de derecho a la defensa, aunque no conozco el caso en concreto, ¿sí?, salvo por lo que he leído en medios, entiendo que su defensa plantea cuestiones de constitucionalidad en cuanto a la forma de pagarlos, ¿no? Yo lo que he leído es que él alega una especie de doble pago y plantea también que hay un tema de constitucionalidad y por eso ese tipo de asuntos llegan a la Corte, o algunos otros también por la trascendencia del tema, la Corte inclusive llega a traer algunos asuntos interesantes. Ya, bueno, pues ahí está. Yo no me entero, o sea, digamos, le sé el derecho electoral y de derecho electoral te puedo hablar lo que quieras, pero este tema ya más complejo del Poder Judicial, por eso te invitamos, mi querido Isaías, estimado Isaías, qué bueno que nos acompañas. Estamos hablando, insisto, con el especialista, el experto en derecho electoral. Y ahora sí, si me lo permites, vamos a hablar, pues, para lo que te hemos convocado, porque hay
boletas de diversos colores. Está este rosado, a ver si me ayudan ahí a enfocar. Ahí se ve, es esta boleta de color rosado. Es esta boleta de color melón. Tengo también, parece memorama. Está la boleta de color turquesa, azul turquesa, exactamente. Está esta boleta de color amarillo. A ver, de entrada, a ver si podemos hacer un ejercicio y si es necesario, mi querido Omel y la producción hagan un ejercicio de cámara a mano levantada, de mano alzada. ¿Cómo se vota en esta boleta? Por ejemplo, veamos el caso de la boleta de ministros de la Suprema Corte. Sí, ahí lo tienes, yo también lo tengo. Lo veremos, Máximo, pero fíjate que quiero hacer un paréntesis para algo que tú acabas de comentar. Intentaste ahorita describir los colores de las boletas. Sí. Y como tú los viste de una manera, también de repente yo los he visto de otra, ¿no? Porque tú, digamos, a uno le dijiste melón, en realidad, conforme a la normativa, es naranja. Entonces, ¿es naranja? Es naranja. Yo a lo que quiero llegar es a lo siguiente, o sea, son 6 boletas las que nos van a dar el día de la elección. ¿Sí? Sí. La morada es la de ministros. Azul para Sala Superior del Tribunal Electoral. Anótele. La naranja para las magistraturas de las salas regionales. Hay una boleta turquesa que es para los integrantes del Tribunal de Disciplina. La boleta rosa para los magistrados de circuito y la boleta amarilla para los jueces de distrito. ¿Sí? Hago, digamos, esa acotación porque, claro, tienen un color específico que determinó el Instituto Nacional Electoral, pero la realidad es que eso me ha pasado a mí. Yo de repente les vi un color diverso, ¿no? Pero a ver, vamos a plantearlo y ahora sí a responder tu pregunta. Podemos mostrar ahí en la cámara. ¿Tienes tu cámara ahí? ¿Es la 3? O aquí tienes la cámara con mi querido Omeli. Ahí aparece. Boleta morada. En la boleta morada es la destinada para las candidaturas a ministras y ministros de la Suprema Corte. ¿Podemos levantarla? A ver, levántala tú si quieres. Se van a elegir... Nada más que no se ve bien. Échate para atrás. Ahí está. Se van a elegir 9 personas integrantes de la Suprema Corte. ¿Sí? 5 mujeres y 4 hombres. A ver, cámara 2. La boleta tiene en la parte superior los recuadros en los que se va a votar. ¿Cómo va a votar la ciudadanía? En este caso, a diferencia de a lo que estamos acostumbrados con los partidos políticos, no hay emblemas. La boleta está integrada por el nombre de las candidaturas y un número que va a anteceder al nombre. O sea, están numeradas de manera progresiva, del 1 al número de candidaturas que corresponda. Entonces, lo que vamos a tener que hacer al momento de votar es ubicar el número y la candidatura de nuestra preferencia. Ok, a ver. En la parte superior vamos a señalar el número de 5 mujeres y en los recuadros que están a la derecha, que es donde están los hombres, vamos a señalar el número, lo vamos a tener que escribir. Vamos a tener que escribir el nombre que corresponde a 4 candidaturas de hombres. Con esta boleta de ministros, fíjense, lo que quiero transmitir es que para ministros, todas las personas vamos a tener el derecho a votar por 9 personas. 5 mujeres y 4 hombres. Pero a ver, lo que no entiendo, justo es lo que no entiendo. O sea, cuando tú vas a votar en las otras elecciones, tienes el derecho a elegir un candidato a un partido. O puedes votar la coalición, ¿no? Exacto, sí. En esta ocasión, tienes varios nombres. Tienes los nombres de mujeres y de hombres. ¿Votas por hombres y mujeres? Exactamente, votaremos por hombres y mujeres, pero fíjate que acabas de hacer un cuestionamiento muy interesante, Máximo. En la boleta ordinaria votamos por una persona. Acá nuestro derecho a votar vale por 9. O sea, nosotros tenemos 9 votos en la boleta de ministro. ¿Y cómo vamos a reflejar esos 9 votos? Pues señalando 5 votos para mujeres y 4 votos para hombres. O sea, fíjense, nuestro derecho vale aquí, nuestro derecho a votar vale por 9. Tenemos derecho a elegir a 9 personas. Pero lo que sigo sin entender, perdóname, Isaías, estamos hablando con Isaías Trejo, quien es especialista en derecho electoral. Por eso te invitamos, porque está complejo el asunto. Yo veo aquí 5 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cuadritos en la boleta. Ahí le aparece a usted. Es
1, 2, 3, 4, 5 cuadritos los que aparecen en la boleta. ¿Ahí qué se pone? En esos 5 cuadritos, mira, si quieres mantenerlo en la cámara, en esos 5 cuadritos vamos a poner con pluma el número de la candidatura que nosotros prefiramos. Y esas candidaturas son los que están en la boleta. Tenemos que señalar 5 números de estos, mira. Ahorita no quería mencionar números, pero podríamos decir un número del 1 al 10, luego otro número del 1 al 20 y así. Sucesivamente tenemos que, inclusive lo podríamos poner aquí. Aquí debe ir el número. En esta parte que yo estoy poniendo, vamos a señalar 5 números para mujeres y en la parte derecha 4 números para hombres. ¿Sí? Ya. Así es como vamos a y entonces, en el orden de prelación en la que se coloca, ¿es tu preferencia del voto? Es decir, todos valen lo mismo. Todos valen lo mismo. O sea, no hay orden de preferencia. Inclusive, fíjate, nos podríamos equivocar. O sea, ¿a qué me refiero con que nos podríamos equivocar? Que primero ponga el 10, que luego ponga el 30, que luego ponga el 9 y demás. O sea, ya entendí. ¿Sí? Sí. A ver, vamos a hacer un resumen. Vamos a la cámara 2, mi querido Isaías. Isaías, especialista en Derecho Electoral. Acabo de entender. Es que a usted le van a aparecer 5 cuadritos y si no es posible, mi querido Tomás, equipo de la producción, proyectar las imágenes porque se refleja la luz en el papel blanco, pongamos la imagen en la pantalla de las personas que nos ven y que nos escuchan. Ahí le aparece la imagen. Bueno, usted tiene 5 cuadritos. Son esos 5 cuadritos que aparecen. Si le haces zoom, mi querido Tomás, así es, en el nombre de las personas candidatas, en esos espacios, no es que tengas que elegir a 9 candidatos, es que hay 9 espacios a elegir, a llenar en la cámara. Exactamente, sí. Claro, entonces como tienes esos 9 espacios, tienes que colocar entonces ahí los números de las candidaturas. De las personas candidatas. Y esos 9, me imagino, cuando cuenten las boletas, van a ver el número 10 tuvo 2,000 votos. Exactamente. El número 5 tuvo 10,000 votos. Y de esa manera van a llegar a la conclusión de... ¿quién tuvo más votos? De quién tuvo más votos. Exactamente. ¿Es correcto? Sí, efectivamente. Okay. Así es como se va a hacer. El cómputo, que si quieres más adelante lo platicamos, que también aquí es algo novedoso en esta elección, el cómputo de los votos no se hará en la mesa directiva de casilla. Esta es una novedad también para este proceso judicial. Bueno, yo lo acabo de entender ahora en vivo, en directo aquí con ustedes. Disculpen ustedes ya saben que, como siempre, estamos tratando de mejorar las producciones en vivo. Vamos a ver qué es lo que comenta el chat de esta transmisión, de este noticiero, porque vaya que es complejo. Yo no tenía claro sobre, de entrada, cómo votar, cuál era el efecto del voto, cómo es que se debía de votar. Tienes los cuadritos, por ejemplo aquí, en este de jueces de distrito, tienes 2 cuadritos. ¿Qué es esto? Sí, tienes los 2 cuadritos porque se refiere, digamos, a que puedes poner un 0,4 o un 1,4, demás, ¿no? O sea, y nada más que así en el tema de magistrados y jueces de distrito, tendrá un grado de complicación todavía mayor, pero me parece que se puede transmitir de manera entendible, porque para jueces y magistrados, en los cuadros que están en la parte superior van a tener un color, y ese color tiene que ver con la especialidad penal, administrativo, civil y del trabajo. Entonces en el cuadrito se va a distinguir, aquí en esta impresión me parece que no está tan claro, pero el turquesa será para penal, el rosa para administrativo, y de esa manera tendremos que ir buscando la candidatura por la que vamos a votar, y en la parte superior, en el recuadro, colocamos el número que le corresponda. Vaya, entonces cada uno de estos cuadros será de colores, de azul, melón, amarillo, y en cada uno de esos es una competencia. Tendremos que elegir uno de cada uno para el circuito o distrito judicial que nos corresponda votar. Ok, bueno, pues yo espero que haya quedado más claro cómo es que va a ser este proceso de elección judicial, porque vaya que es complejo lo que nos acabas de compartir.
es complejo lo que nos acabas de compartir. Yo no lo terminaba de entender, veía los recuadros, veía los hoyitos y yo justo pensaba, ¿serán 9 votos los que tengo? ¿Estaré votando efectivamente. Fíjate, tenemos inclusive para la elección federal derecho hasta, porque va a variar, hasta 39 votos. ¿Pero a qué me refiero con 39 votos? Nos van a dar 6 boletas. De esas 6 boletas, una va a ser para ministros, otra para Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una más para el Tribunal de Disciplina, la cuarta para los integrantes de las salas regionales, la quinta para magistrados de circuito y para jueces de distrito. Entonces, vamos a tener posibilidad de votar por todos los ministros, que son 9, por todos los integrantes de la Sala Superior vacantes, que son 2, por 3 magistraturas regionales, porque esas como van por circuito, y al sumarlos nos dan 39, o sea, vamos a tener posibilidad de emitir 39 votos en 6 boletas. Bueno, pues suena retador, suena complejo. Vamos a darle seguimiento, por supuesto, a este tema de los votos. Un servidor se compromete a hacer una cápsula, un video de 1 minuto, que no le tome usted más allá de 1 minuto, ver, escuchar cómo puede votar de forma rápida, no se me vaya a confundir, es mucha información, yo soy malísimo para los números, por eso estudié ciencia política, siempre se los digo, y este tema me parece un poco complejo, pero me parece que estudiándole será fácil de explicar, y una vez que logre procesar cómo se vota, me comprometo con la audiencia a hacerle una audiencia. Ahora, Isaías, ¿se renuevan todos los cargos federales de la elección judicial? De algunos órganos, sí. Por ejemplo, la Suprema Corte se renueva totalmente. Y el Tribunal de Disciplina es un órgano nuevo, también totalmente. Sala Superior tiene 2 vacantes, entonces solamente esas 2 vacantes. Salas regionales del Tribunal Electoral se renueva totalmente, pero magistrados de circuito y jueces de distrito solamente la mitad, y la otra mitad irán para la elección de 2027. Que se empatan con la elección constitucional. Sí, ahí sí ya habrá, digamos, empate con la elección de diputaciones. Ahora, ¿cómo va a ser este asunto de la casilla única? Es lo que te comentaba, es una novedad de este procedimiento que he leído. Hay algunas críticas al respecto, pero me parece que tiene su razón de ser. En este caso va a haber solamente una urna, o sea, va a haber una mesa de seccional única y una urna. De tal manera que quienes vayamos a votar, vamos a tener 6 boletas. Al momento de emitir nuestros votos, esas 6 boletas las vamos a depositar en una sola urna. ¿Sí? Pareciera complicado, pero decir, bueno, ¿y por qué estamos revolviendo todo? Bueno, al final, una vez que se cierre la votación en esa casilla, los integrantes de la mesa directiva de casilla van a separar las boletas. Sí. Una vez separadas, las enviarán al Consejo Distrital. Recordemos que en México hay 300 consejos distritales, se enviarán al Consejo Distrital, y es en el Consejo Distrital donde el Instituto Nacional Electoral tiene personal capacitado, va a realizar la votación de todas las boletas que, digamos, estudios que ya tiene estimado el Instituto Nacional Electoral, se tardarán más o menos 10 días en hacer el cómputo de todas las elecciones. O sea, sabremos en 10 días quién ganó el cargo de ministro de la Suprema Corte. Efectivamente, porque esas son cómputos nacionales. Los que llevarán más tiempo son las elecciones de ministro, de Tribunal de Disciplina, Sala Superior, porque esas son cómputos nacionales. Se van a tener que conjuntar los cómputos distritales, luego cómputos de entidad federativa, para finalmente hacer un cómputo nacional para esos cargos que has mencionado. Y luego, bueno, también están los cargos locales. Sí, efectivamente. A ver, ya expliqué hasta este momento las 6 boletas que nos van a dar para la elección federal. Sí. Ahora, ¿qué sucede? En 19 entidades federativas, porque así lo mandató la reforma constitucional, ya hicieron también sus modificaciones y van a celebrar elección para renovar a su poder judicial. Ya. Algunos lo hicieron total, otros parcial. Son 19. Son 19. Y ahí es muy importante mencionarlo, Máximo. ¿Qué es lo que sucederá? Para la elección federal nos van a dar 6 boletas, pero puede ser que para la local nos den 3 más, ¿no? O sea, pongo un ejemplo.
en el Estado de México darán una boleta para elegir un órgano de disciplina, también para elegir magistrados y jueces, ¿no? Pues por lo menos 3 boletas más, ¿no? O sea, digamos un poco, pareciera complejo, pero fíjate, me parece muy interesante y por eso acepté esta invitación, Sí. que programas como el tuyo difundan esta información, que podamos participar aquí contigo para tratar de facilitar a la ciudadanía la manera de votar. Y también las autoridades encargadas de organizar la elección, como es el Instituto Nacional Electoral, entiendo que están haciendo la difusión correspondiente. Bueno, yo necesitaba hablar con un experto porque de verdad que no lograba entender cómo votar en la elección judicial. Y bueno, ya me parece que es mucho más sencillo ahora. Ya entiendo para qué sirven estos cuadritos que hemos visto a lo largo de diferentes videos, que hay videos que se hacen virales, pero no terminamos de entender. Yo no terminaba de entender cómo es que se iba a elegir. Ahora sé que en las boletas que tienen los diferentes hoyitos son diferentes votos, o sea, se votan por esas 3 personas. Exactamente. Y al final del día, esos 3 cargos, quien tenga el mayor número de votos, Es el que quedará. Efectivamente. Bueno, lo acabo de aprender en esta entrevista. Estamos hablando con el especialista en Derecho Electoral, el maestro Isaías Trejo. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperar de la elección judicial? Hay quienes se hablan de una baja participación, hay quienes hablan de que el pueblo se va a arrojar a las urnas para elegir el poder, a renovar el poder judicial. ¿Tú qué dices como experto? Es la primera vez que se va a llevar a cabo la elección de integrantes del Poder Judicial de la Federación, de personas juzgadoras, y me basaría en estimaciones del Instituto Nacional Electoral. Sí. Una primera estimación en la que dijo que habría una votación del 8 al 12%, que la realidad es muy baja si es que tomamos en cuenta que hay una lista nominal de, redondeo, 100 millones de personas. Uh-huh. Si esa primera estimación del INE rondaría que el máximo serían 12 millones. Ya hace 15 días actualizaron el estimado y dijeron que sería del 16 al 20%. Ya apareció un mejor dato, pero la realidad es que para legitimar este procedimiento es muy importante que la ciudadanía acuda a las urnas. Sí. ¿Cómo se va a hacer? En mi opinión, con la difusión de información por parte de las autoridades encargadas de la organización, de los que estaremos participando y pues de los medios de comunicación. Esa es la manera. ¿Podríamos decir que tenemos una autoridad electoral lista para abordar este reto de la elección judicial? Considero que sí. El Instituto Nacional Electoral ha organizado diversos tipos de elección, tanto elecciones constitucionales para elegir presidencia de la República, senadurías, diputaciones, inclusive procedimientos de reciente creación en el marco jurídico constitucional, revocación del mandato, consultas, demás. Entonces a mí me parece que el Instituto Nacional Electoral está preparado para salir avante con esta elección. Bueno, pues es la entrevista a la que hemos convocado el día de hoy en Subjetivo en Vivo para que nuestro público se entere de cómo votar, cuál es el proceso, cuál es el mecanismo. Haremos al término de esta entrevista un video mucho más sencillo porque yo complejicé esta entrevista por no lograr entender, pero me imagino que si no entendía yo, habrá quienes nos estén viendo y escuchando que no hayan entendido. Entonces, quédense porque al término de esta entrevista vamos a grabar otro video con el especialista para dar a conocer cómo es que se vota en esta elección judicial. Bueno, pues, estimado Isaías, te agradezco mucho. Muchas gracias, Máximo, por la invitación. Si nos regalas unos minutos más. Claro que sí. Terminamos, grabamos. Y usted quédese, vamos a darle seguimiento a lo que ha ocurrido en el caso de Cuauhtémoc Blanco. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos.